España es el segundo país más visitado del mundo. 94 millones de turistas nos han visitado en el último año. En 2024 hubo 1.400 millones de turistas en el mundo. Y para que te hagas una idea, a comienzos de siglo eran la mitad. Y todavía podemos ir a peor. O sea, que Muchísimas el turismo gracias por los ánimos a todos vosotros. Yo no he visto como una masificación más heavy en mi vida. Es que el turismo ya no está como visitando únicamente las ciudades, las está colonizando. ¿Qué es lo que pasa con el turismo? Lo que pasa es que se ha democratizado, que podemos acceder todos a él. Hay muchísimos lugares como Teruel, como Cuenca, como zonas del interior de Galicia, donde hay cosas que vamos al otro lado del mundo a buscar y las tenemos aquí y las damos por hechas. También nosotros somos esos invasores. Yo creo que lo que hay que hacer es ver qué están haciendo otros países. Si hablamos de cuándo surge la idea de turismo, los primeros fueron los aristócratas británicos. Bueno, esos ahora llevan chanclas con calcetines. En ese momento no llevaban la chancla con calcetines, iban muy bien vestidos. Nadie tiene derecho a viajar. Ahora, nadie tiene menos derecho que otra persona a hacerlo. Somos, en este tema del turismo, pura contradicción. Literal. ¿Por qué odio al turista si yo soy uno de ellos? Empezamos. Literal, capítulo 1. ¿Por qué odio al turista si yo soy uno? Vamos a ordenar el caos. Albanta San Román, escritora, actriz, ciudadana del mundo. ¿Yo soy un turista o no soy un turista? Emilio, tú puedes ser lo que te propongas. Pero si vamos a la definición de la Organización Mundial del Turismo, dice que un turista es aquel que va a otro lugar por menos de 12 meses y que no va a currar al sitio donde va. Aunque yo vaya al pueblo de mi colega, aunque sea una escapada de solo un finde, aunque digas que tú viajas de otra manera, entre comillas, eres turista. Efectivamente. Vale, perfecto, pues nada. Literal. Alba Leiva, analista del orden mundial. ¿Qué es lo que pasa con el turismo? Pues a ver, lo que pasa es que se ha democratizado, que podemos acceder todos a él. La OMT, que lo mencionaba antes Albanda, calcula que en 2024 hubo 1.400 millones de turistas en el mundo. Y para que te hagas una idea, a comienzos de siglo eran la mitad, 700 millones. Wow. O sea, tenemos el tópico pues de que viajar te abre la mente, que te relaja, que aprendes otras culturas, que vuelves como una persona renovada totalmente. Pero ¿qué pasa? Que al final, si se nos va de las manos, pues el turismo pues nos quita nuestro bar de toda la vida, nuestras ciudades más habitables, nos quita hasta pues el lugar donde vivimos, ¿no? No podemos ya ni siquiera alquilar un piso. La playa que antes estaba escondida ahora ya no está. Pero yo os propongo una cosa, podemos reaccionar y nos quedamos este verano en casa los tres. Bueno, si tú quieres, sí. Yo es que ya tengo los billetes pillados para el viaje. Claro, entonces ya empezamos con las contradicciones, ¿no? A ver, es que este tema es todo contradicciones un poco. Yo creo que lo que hay que hacer es ver qué están haciendo otros países e intentar viajar de otra manera. Y muy importante entender que porque no te vayas a la otra punta del mundo, porque no viajes este verano, porque no estés todo el rato cogiendo aviones, no eres un fracasado, no pasa nada. Que creo que esta idea de que viajar es el éxito. Enrique, Alex, eres influencer de viajes, también un gran defensor del turismo sostenible. Entonces, la definición que ha puesto de turista Albanta, que está muy bien y encaja con todos nosotros, pero tú sueles viajar por curro. Entonces, ¿eso ya significa que no eres un turista? Gracias a eso, de hecho, he de deciros que yo en agosto no viajo. Ah, y eso está muy bien aquí, ¿eh? La gente que no se quiere sentir turista se llama a sí misma viajera, pero somos todos turistas. Tremendo eufemismo, ¿eh? Sí, a mí es verdad que pues por trabajo yo tengo muchas contradicciones también, como tú decías, porque es muy difícil pues tener unos valores y poder seguirlos constantemente. Pero sí que creo, como decíais, que se puede viajar de otra manera, que todos necesitamos hacer un poco la reflexión y hay veces que hay verdades incómodas en ello, pero también creo que es una oportunidad para destinos, para nosotros mismos, para poder tener un viaje que sea un poquito más completo. Esto que has dicho de que viajar te relaja, yo creo que la gente vuelve estresadísima. No, flipas. Vamos, necesito unas vacaciones de mis vacaciones. Sí, seguro que luego saldrán un montón de anécdotas. A ver, o sea, yo creo que has dado con una clave que es ese adjetivo de incómodo y va a ser un poco la tesitura de este programa, ¿no? Porque literal es un programa donde vamos a tocar muchos datos, ¿no? Pero al mismo tiempo también de las propias contradicciones con las que vivimos. Al mismo tiempo estamos criticando el turismo descontrolado, pero es que España es un país que vive del turismo, tío. Es que sacamos mucha pasta y gran parte de la economía española depende de él.
Pues al final tenemos que pensar que el turismo desarrolla la economía, ¿no? Que genera empleo. Por ejemplo, en España 1 de cada 4 nuevos empleos son gracias al turismo. Esto ya vemos que es un sector que acapara mucho de nuestra economía, ¿no? Y tenemos a 3 millones de personas dedicándose a ello. Eso no es moco de pavo. De hecho, ha sido el principal motor de la economía española ha sido el turismo. Y os voy a dar el dato porque lo tengo apuntado. Aportó 207.763 millones de euros, es decir, el 13,1% del PIB de la economía española. ¿Eso cuántos millones de turistas son? Pues son 94 millones de turistas que vinieron a España, es una barbaridad. Y todavía podemos ir a peor. O sea, que Muchísimas el turismo, gracias por los ánimos a todos vosotros. No, pero es verdad que el turismo global no ha tocado techo, ¿no? Y aquí un poco de explainer, ¿no? Vamos a explicar las cosas. Hasta ahora los grandes emisores de turistas han sido pues, los países occidentales, ¿no? Hemos sido nosotros, nuestros aliados europeos, pero es que China se está despertando. Hablamos siempre del dragón dormido y poco a poco se despierta. Los chinos son 1.400 millones de personas, pero es que solo un 15% del país tiene pasaporte. O sea, tú imagínate las implicaciones de que mucha más gente de estos 1.400 millones de personas empiece a tener 85% de la población china. Y lo podría hacer en los próximos años. ¿Por qué? Pues por algo que también hemos analizado un montón en el periodismo, ¿no? Que es que China cada vez tiene una clase media mayor y con más poder adquisitivo. Claro, y además es que esto pasa con otros países, con estos países que solemos analizar como en desarrollo. Has mencionado a China, pero otro país que también tiene casi la misma población, todavía más incluso, es India. También tiene una clase media en desarrollo y esto en el fondo te lleva a más turismo y a más turistas. Claro. ¿Me dejas de decirte una cosa? Sí. Que solo el 15% de los chinos tenga pasaporte no significa que los chinos no viajen. China es un país gigantesco y es un país que además venera mucho su cultura. Yo tuve la suerte o la desgracia de estar en China durante lo que se llama como la semana nacional de vacaciones y es la ¿Eso es cosa lo de los más... solteros o no es lo mismo? No. Ah, vale. Eso es la que se gastan pasta. Eso es como que hay una movilidad en el país que medio país se moviliza a nivel es la cosa más loca que he visto interno, yo ¿no? en mi vida. Sí. O sea, son probablemente 1.000 millones de personas viajando a la vez por dentro del país, que es un país muy grande, pero se suelen concentrar, pues como pasa en todas partes, ¿no? Claro. En las ciudades grandes. Y realmente yo no he visto como una masificación más heavy en mi vida. Es decir, viajar no significa irte al otro lado del mundo. También te puedes ir a Teruel, a Toledo o a Cuenca. Bueno, que esto también es algo que nos lleva pasando mucho tiempo. Sabemos algunos condados de Estados Unidos, pero luego hay ciudades chinas de 10 millones de habitantes que no hemos escuchado en nuestra puñetera vida y son esa gente la que viaja dentro del país, es lo que quieres decir, ¿no? Pero la pregunta es, vale, viajan dentro de China, pero ¿debemos preocuparnos acerca de que esos millones y millones de chinos o millones y millones de indios empiecen a viajar mucho más y masifiquen más nuestros países? Pero es que todos lo hemos hecho antes. Entonces, exigir que otros no transiten los estados de desarrollo por los que nosotros hemos transitado es un poco problemático. El año pasado es muy bestia, pero fuimos el segundo país más visitado del planeta, solo por detrás de nuestros vecinos franceses. Y además batimos el récord porque recibimos a casi 100 millones de personas, de turistas. Pero la pregunta que yo quiero hacer a Alba es, ¿cuál fue el primer turista de la historia? Érase una vez. Eras una vez, pues yo creo que, no sé cuál fue el primer turista de la historia, pero es posible que llegase calcetines con chanclas. Seguro. Yo creo que algún griego, algo tuvo ahí. Un fenicio. Un fenicio, pues yo creo que llevaba chanclas y ojalá calcetines porque habría sido bastante un círculo histórico así bastante tal. Pero realmente si hablamos de cuándo surge la idea de turismo, los primeros fueron los aristócratas británicos. Bueno, que esos ahora llevan chanclas que con calcetines. en ese momento no llevaban la chancla con calcetines, iban muy bien vestidos. Y ellos tenían una cosa que se llamaba el tour europeo, que era pues para culturizarse, ¿no? ¿Y esto cuándo era? Pues en el siglo XVII. Vale. Del siglo XVII, XVIII, XIX. En ese momento es cuando ellos empiezan a viajar y a descubrir, y además como a mitificar Europa como ese lugar de la cultura, ¿no? Y luego con el tiempo, pues el turista pasó a buscar un poco más de relax, ¿no? Pues balnearios, baños termales. Y ya en los años 70 del siglo XX, o sea, antes de ayer realmente, ya es cuando empezamos a buscar ese turismo más de sol y playa. Me encanta porque arrancan este turismo los británicos aristócratas con la búsqueda de conocimiento, todo muy bonito, luego balnearios y luego ¿no completáis? Balcones. Lo siento, es que la tenía preparada. De verdad. ¿Cómo llega a España esa potencia turística? Entonces, ¿es a partir de los años 70? Sí, es a partir de los años... Bueno, es un poco antes, es en los 50-60, que es el momento del desarrollismo franquista, ¿no? Que, pues, en la dictadura franquista, España deja de ser esa autarquía a partir de los años 50 y dice, venga, tenemos que buscar una actividad que nos abra un poco al mundo, que relaje un poco esa imagen tan negativa que tienen los demás de nosotros. También queremos generar empleo, dinamizar un poco la economía trayendo divisas.
divisas. Entonces apuestan por el turismo y entonces es donde está esa famosa campaña del Spain is different, ¿no? que realza mucho pues nuestras playas, nuestro sol, los toros, el flamenco y lo diferentes que somos. Y la verdad es que funciona, ¿no? Porque atraen a muchísimos turistas y además ya nos enseña que en ese momento empezamos con esa paradoja de que recibimos a los turistas con los brazos abiertos, pero también chocaban con la moral del momento. Entonces también había una incomodidad con el turista. Las suecas que venían. Las suecas, Sí, que claro. Es que justo, Enrique Ales, mencionas un tema que me toca muy de cerca. Benidorm. Por Benidorm. ¿Cuántas veces No es ya, broma, de verdad? Ha salido ya como 7. Y que conste que no estaba previsto que saliera tanto, pero bueno, Benidorm, las suecas en bikini. El tema es que, claro, al régimen franquista le dio un ataque moral y ¿sabéis cuál es la solución que plantearon? ¿Tú lo sabes esto? ¿Tú has ido a Benidorm alguna vez? Sí, he ido. ¿Y sabes lo que Para hay bien o para mal. si tú miras hacia la isla de Sí, sí. Benidorm y giras a la izquierda hacia arriba, ¿qué se ve? ¿Me dices En por los realidad- rascacielos? No, te lo No. digo por la cruz que hay. Bueno, claro. No. Pero bueno, me da igual, esa también nos vale. Pero hay una cruz gigante en lo alto de la ciudad porque es como, vale, vais a venir a pasar el agosto, suecos de allí arriba, Mirados por Dios. pero exacto, vais a estar mirados por Dios. Es un pack de oferta que es turismo con penitencia incluida por llevar el bikini literal. Yo tengo una visión particular de cómo va a ser el futuro del turismo y yo creo, a mí me parece que de alguna manera vamos a tener que limitar y regular el turismo. Ya Venecia le ha puesto puertas a la ciudad. Cierto. Venecia creo que es uno de los ejemplos de cómo el turismo, el peor turismo, ha destrozado un lugar. Las personas que vivían ahí ya no viven, los comercios locales ya no existen y es una ciudad que es Disneylandia, ¿no? Tiendas Y- de souvenirs por todos lados. Y hay locales que tú Sí. viajas a un lugar, esto tal vez no tiene tanto que ver con los viajes, pero también se podría relacionar. No, es de- que es para con- turistas. Claro, Claro. con el decorado perfecto para hacerte la foto. A mí todo esto siempre me da como mucha ansiedad de turista. Ya. Yo Ahora- creo que esto es un reflejo de un sistema que en muchos sentidos oprime y obliga a estar constantemente correcto, constantemente bien, constantemente contando lo bien que nos va. Y en el caso de las mujeres, además, con muchas más dimensiones, yo esto lo he visto en amigas mías, lo he visto en personas que ya no van de viaje para disfrutar, sino para que parezca que han disfrutado. Porque al final estás viajando, moviéndote, haciendo simplemente para sacar la foto, que creo que es lo que está pasando, que estamos viajando con una lista de checks y los checks son los sitios donde quiero posar, Y ni siquiera falta lo que lo quiero puedas ver. hacer. Yo recuerdo visitar Oporto y solo tenía un día y hacer la cola para la biblioteca esta que se parece de Harry Potter. Sí. No la hice porque había una cola que doblaba en la esquina. Es una cosa Y tienes que sacar entrada alucinante. Pero bueno, soy anticipada. muy fan de Harry Potter. Pero bueno, Yo he de decirte que pese a que me dedique a esto, he empezado desde hace ya años, cada vez subo menos. Y cada vez expongo menos mi día a día porque me parece que no es compatible. A lo mejor algunas personas pueden y yo no, ¿eh? Pero para mí no es compatible disfrutar de las cosas y estar constantemente pensando en cómo voy a hacer la foto. Claro. Porque es lo que dices tú, digo, joder, me gustaría disfrutar más de la experiencia, pero al mismo tiempo entras en tu contradicción de, bueno, pero que la foto quede bonita porque a todos nos mueve un poco pues publicarla en redes, ¿no? Y que quede guay y verlo y recordarlo. Te sientes muy estúpida cuando eres una mala turista porque tengo que confesar. que a mí- confesión de Albanta. Espérate un momento, vamos a ponerlo aquí en rótulo. Me lo hacéis guapo. Y luego me imagino que luego en la postproducción no se va a hacer, ¿sabes? Te quedas ahí como- Todo cutrecillo. Pero confesión de Albanta. Tengo una confesión y es que he sido una mala turista. Hoy no. Yo decidí, no sé por qué, que era un buen momento para visitar Roma plena temporada alta. Yo de repente dije la Buenísima Dolce decisión. Vita, las Vespas, el gelato de pistacho. Es que me seducía. El cine italiano estaba a mí llamándome. White Yo me Lotus, sentía... todo junto. Yo, claro, yo estaba en una película de Sorrentino. ¿Qué es lo que pasa? Que, sorpresa, no. De repente me acuerdo de la Plaza de España que hay allí en Roma, Oh. que es una escalinata que hemos visto en 100 películas, imperiosa, preciosa. Yo no la vi, solo vi culos y vi botellas de agua calientes. Te sientes de verdad como diciendo, ¿cómo yo he podido caer en esto? Es más, yo iba soñando con la carbonara que me Oh, iba a qué jalar. rico, por favor. Esa carbonara que te iba a cambiar la vida. Sin ¿Por qué? nata. Dije, es que esta carbonara que he descubierto en este pequeño TikTok va a ser, Claro. nadie va a estar ahí, es la auténtica, la ha hecho la nonna, cocinando lentamente. Cuando yo llegué allí, había una cola de turistas que como yo efectivamente habían llegado a ese TikTok y que estaban 2 horas bajo el sol para probar unos malditos espaguetis con huevo. Será por espaguetis con huevo que no hay en Italia. Pues efectivamente caí como todos los demás porque queremos sentirnos especiales, pero al final no somos más que borreguitos cuando seguimos este tipo de cosas. Es decirte que yo la peor pasta de mi vida la he comido en Italia. Ya, ¿En pues eso serio? puede pasar. Todos los Engañadísimo. italianos Era por el engañadísimo. TikTok que No era viste. porque no había TikTok todavía. Pero estoy seguro que las peores paellas que ha probado mucha gente se han comido en España, Es aparte de las de verdad. Jamie Oliver. Obviamente. Pero
O sea, el recuerdo más horrible que he tenido del turismo ha sido también en Italia, pues que Italia está muy masificado, pero en la costa amalfitana, claro, la costa amalfitana que te venden con las fotos, que si Capri, ¿no? Amalfi y tal. Y, tío, yo no he visto a gente más desgraciada en mi vida. O sea, gente, porque claro, eso son todo ciudades pegadas en los precipicios y la peña subiendo escaleras. Los pueblos en sí mismos tampoco te creas que son nada del otro mundo, todo lleno de tiendas de limones y limonchelo y tal. Y la gente sudando como pollos, Claro. pasándolo mal. Pero ¿sabes qué es eso? Son tus propias expectativas de voy a ir a este sitio y va a ser la hostia y en realidad le estás exigiendo a un sitio que sea lo que no es. No, Exacto. está claro. No, y Muy aparte bien. que la peña de allí local también está hasta el pito Claro. de los turistas y Claro. te tratan mal. Pero yo lo entiendo, empatizo. Al final, también nosotros somos esos invasores. Pero yo, Enrique Alex, tengo la pregunta para ti de tú qué haces para no sentirte tan invasor como nos sentimos nosotros. Bueno, primero creo que vivimos además en la sociedad de la superinformación y ya no existen excusas, igual que no existen excusas para ir a Tailandia y que esté bien montarte en un elefante. Puedes haberte informado un poco, puedes ver también, puedes leer en blogs locales, en blogs de personas que hayan ido a ese lugar y que te puedan dar un poco su opinión. Pero además, si llegas y ves, como en el caso de Oporto, de la librería esta, que por cierto, lo de que sea de Harry Potter es solo una teoría o Bueno, una no, invención. sí, Eso vamos, es algo que se han inventado los de los free tours de Exacto, Oporto. exacto, Esto se exacto, parece un poco a exacto, Hogwarts, aquí exacto. tiramos. En cuanto lo veas, yo diría, red flag, esto no es un sitio, o sea, esto claramente ya no está bien, ¿no? Claro. En el caso de la librería esta, por poner un ejemplo, tuvieron que empezar a cobrar entrada porque la gente Claro. entraba a hacer fotos, nadie compraba libros y aquello, o sea, arruinaba el negocio. Ahora de repente se ha convertido pues, en una cosa más, ¿no? Pero yo creo que nos hemos aprendido a viajar con una lista de cosas y de Sí. fotos que queremos hacer. 100%. Nos estresamos que te mueres y al final dices, ¿te ha gustado el sitio? No, estaba lleno de gente. Claro, porque has ido a donde todo el mundo estaba haciendo lo mismo que tú. Entonces, creo que el salirse un poco de la ruta es la mejor forma de tener una experiencia diferente. En según qué países, hacer turismo comunitario es una forma increíble de entender la cultura de verdad que estás visitando. En todos los países a mí me parece que es una gran idea ir caminando a todas partes para encontrarte, o sea, tú quieres ir a A y de A quieres ir a B. Pero para mí el viaje de verdad es lo que ocurre en el camino de A a B. 100%. 100%. Es la anécdota del viaje que luego Claro. recuerdas para toda la vida. Que a lo mejor es de que estuvimos esperando 3 horas al puto tren, no llegaba, qué calor, y en ese momento salimos para no sé qué. O sea, el viaje está en lo inesperado. 100%. Porque hay muchas personas que viajan para demostrarse a sí misma que sus prejuicios son correctos. Los chinos son no sé qué, no sé cuántos, tal. Si tú viajas así, por supuesto que los chinos te van a parecer. Claro. Pero si tú viajas para aprender, intentando desprenderte un poco de los prejuicios que todos tenemos, porque todos estamos expuestos a vídeos de YouTube tan maravillosos como los míos, a blogs, a Instagrams, a TikToks, a no sé qué, que tú ya te has hecho una idea en la cabeza, pero hay que intentar ser un poco flexible y decir, bueno, yo voy aquí con la idea de ver esto, pero a ver con qué me, o sea, a ver qué me ofrece el tema. Y Porque, luego- vamos, No, y luego también a mí me parece muy interesante lo que dices, muy relacionado con la autenticidad, ¿no? O sea, tal vez tener que comerte el mejor crepe de París en el restaurante que va a ser el más caro, más turistificado, más tal, igual te puedes comer otra cosa que tal vez no es demasiado parisina, pero que igual sí que hay parisinos en ese sitio, yo qué sé, una pizza, un kebab, un burrito mexicano, O te vas al supermercado y te vas a compras un cualquier cosa. supermercado y estás viviendo otra experiencia con tus amigos, con tu pareja, con quien viajes, incluso solo. Y bueno, pues no es la experiencia más, se supone, auténtica de París, pero también estás viviendo la ciudad a tu manera, ¿no? Eso solo es posible si no viajas esperando la foto. Eso Ya. es. Que es, Pero, sobre las rutas que decías tú, ¿no? Que nos vamos apuntando el ABCD que hay que hacer, luego eso también tiene sus implicaciones en los pisos turísticos, porque la gente se coge los pisos para estar cerca de los 7 puntos que tiene que coger, ¿no? Los 7 puntos que se ha apuntado en Google Maps, valga la redundancia, que he dicho punto como 7 veces. Pero que es que ahora mismo hay barrios en Barcelona donde el 40% de los pisos están en plataformas turísticas y los apartamentos turísticos sin licencia se ha convertido en una regla porque parece que en la economía del turismo todo vale. Y luego hemos visto ejemplos de cosas muy bestias, de que en vez de una cama hay una colchoneta, de que hay que aprovechar el espacio y de repente la ducha está dentro de la cocina. Esto yo he visto imágenes literales de la ducha dentro de la cocina. Petit patio en Instagram. Un ejemplo que a mí me parece que es que, o sea, estaba en Nueva Jersey la primera vez que fui a Nueva York con unas amigas y nos quedábamos en un piso turístico. Entonces, era un piso donde en el salón habían 2 camas hinchables separadas por un biombo. Y estábamos, pues, mis 2 amigas en una cama y yo en la otra. Y entonces, para entrar en el salón había unas escaleras que daban a la entrada principal. O sea, todo unido. Y de repente
repente yo recuerdo que ya estábamos a punto de dormir y una de las chicas que compartía ese piso, porque eso eran las 2 chicas que lo alquilaban, se pone a liarse con un pavo en el bajo de las escaleras que escucha... O sea, tú imagínate... ¡Ay, Emilio! ¡Estoy intentando dormir! Es una Con cosa los tapones ahí. muy loca. A mí de lo más loco que me ha pasado en piso turístico, visitando Sofía, Bulgaria, es que el váter y la ducha compartían espacio. Claro. Entonces, claro, tú te duchabas y todo el váter acababa mojado. No Tenías has que viajado en velero nunca, ¿no? Porque es... Ya, claro. Bueno, en Pero autocaravana. en un piso, en Ya, un barco ya, lo ya. puedo entender un poco más, pero en un piso tenías que sacar el papel higiénico de forma estratégica, luego hacías pis, terminabas todo mojado. Bueno, Oye, espectacular. yo creo que aunque lo hubiese sabido, o en general, aunque sepamos que eso va a ser así, reservaríamos ese piso porque queremos estar ahí. Porque Claro, si no claro. tenemos ese FOMO de que es que no voy a ver las cosas que quiero ver. Claro, y al final lo que pasa es que muchos vecinos de esos barrios, en Barcelona tú mencionabas, pues han sido expulsados por los precios y otros yo creo que se lo estarán planteando, ¿no? Que ya llega un momento en el que no te queda otra que irte. Y luego, pues yo qué sé, quedarán los que miran ahí desde el portal cómo llegan todos los turistas ahí con la maletita traqueteando Claro. y ellos haciendo las maletas para mudarse. Es una imagen pues un poco igual dramática, pero yo creo que esto Yo es la algo que vivo pasa todos mucho. los días en mi barrio, en Chueca de Malasaña, Claro. es esto. Y cada vez más, menos vecinos, más fondos, comprando pisos, comprando edificios Yo escucho completos. inglés y francés todo el rato en el barrio de Malasaña. Claro, ¿eh? y luego, Está por muy- ejemplo, en el yo qué sé, en el Gothic de Barcelona, pues el 40% de su población residente pues ya se ha ido perdiendo, ¿no? Es que hablamos de unos porcentajes muy altos. Es que el turismo ya no está como visitando únicamente las ciudades, las está colonizando de alguna manera, ¿no? Todo está a favor de eso. Y al final, si la ciudad tiene que transformarse para dar espacio a esto, lo hace. Se convierte pues de una ciudad a un decorado, porque al final los decorados no se quejan y todo está perfectamente ordenado para que el turista pueda disfrutar de lo que viene a hacer. Eso me gusta mucho que lo menciones, porque es esta idea de que las ciudades se convierten en decorados. Parece... Oye, yo he estado en muchas partes de Estados Unidos, que Estados Unidos quizá no sea el mejor ejemplo, pero que parece... Es un decorado. Es un decorado. O sea, tú te vas a Santa Bárbara, en California, es las Rozas Vilas. Es literalmente ese sitio. Pero yo te quiero preguntar, ¿te has encontrado, Enrique y Alex, algún país que digas esto podría ser cualquier otra parte del mundo por la cantidad de franquicias y decorados que hay? Particularmente Estados Unidos, Ya, bueno, que es ya que sabes después que te yo digo, no ese le cayó el tengo el ejemplo. mayor amor del mundo, pero creo que es muy buen ejemplo porque nos han vendido a través del cine y constantemente a través de las redes sociales y tal, tenemos como esta imagen de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, llegas al Paseo de la Fama y se te cae el alma a los pies Sí. y dices, ¿pero qué me han vendido? Y yo soñaba con venir a este sitio, con hacerme una foto aquí y en realidad pues es todo mentira. Ejemplo de esto lo hay en todas partes. Creo que ningún país es perfecto y ningún país se libra de esto y todos han intentado jugar al juego de vamos a tener aquí un lugar al que la gente vaya a venir. De a generar hacerse la foto. mayor expectativa, sin Sí. tener en cuenta justo lo que decías, que cuanto mayor es la expectativa, más desgustada se va a ir la gente, porque estás vendiendo Exactamente. algo que realmente no existe. Y de hecho, Y sobre es que esto, nunca va a ser tan guay como en tu cabeza ni va a ser exactamente así. y Entonces sobre no te esto va a de las gustar. franquicias, sobre esto se ha llegado hasta a teorizar a nivel sociológico de lo que se llaman las ciudades globales, ¿no? Ya pasamos del ámbito local, pasamos del ámbito estatal y ya pertenecemos a un circuito internacional 100%, global sí. muchísimo más amplio que va por encima de nosotros. Y a raíz de esto sale un término que creo que hemos mencionado antes, pero que ahora mismo está en boca de todo el mundo, que es turismofobia. Ahí está. Yo creo que la cosa está candente en el momento en que en Barcelona empiezan a disparar a los turistas con pistolas de agua o de repente estas manifestaciones en Canarias de que Canarias ya no puede más. O sea, realmente las ciudades están en el límite. Sí, o sea, yo soy de Alcoy, de Alicante, esto ya lo hemos dicho alguna vez, pero he veraneado toda la vida en Benidorm, quiero decir, he sido muy... ¿En serio? No, Sí. no lo sabía. No había quedado claro, ¿no? Bueno, pues en Benidorm es una ciudad que se ha visto turistificada desde los años 70. Entonces, yo he sido plenamente consciente de toda esta masificación desde el principio. Hay una zona en Benidorm que se llama la zona Guiri. Claro. O sea, está conocida así para todo el mundo y ahora mismo es un parque temático a otro fucking level porque los restaurantes o los pubs son, pues de repente tienes un tren entero encima de un edificio, de repente entras a un sitio y hay 200.000 pantallas en 8K para ver el rugby o el fútbol americano. Entonces, todo esto no solo no tiene implicaciones en ciudades como Benidorm, sino luego también en las ciudades colindantes. Alfaz del Pi, Moraira, muchísimos Claro. turistas que han venido de Europa han comprado casas con mucho poder adquisitivo, mucho más poder adquisitivo que tenemos en España. Entonces es una costa que
la gente que es más mayor que nosotros no reconoce ni de palo. Y nosotros hemos vivido con eso. Yo he ido a un Oktoberfest con 10 años en Alfaz del Pi, al lado de A un Benidorm. Oktoberfest con 10 años, Emilio. Bueno, a mí solo me daban... ¿Qué tienes que confesar? No Salen me, cosas aquí. solo me daban codillo, ¿vale? La cerveza todavía no. También yo creo que hay un caso interesante, Albanda y yo, que somos de Madrid, que los madrileños siempre hemos sido el turista en España, siempre se nos denota hasta con mucha razón, ¿no? De vienen aquí ya los madrileños Los a llenarnos fodechinchos. las costas del norte, que nos aparcan mal, que son un rollo y con toda la razón del mundo. Pero ahora estamos como muy acostumbrados a ser turistas, pero ahora los que sufrimos también turismo en Madrid somos nosotros. También estamos viendo esas tendencias que tal vez a las que hemos tardado más en llegar, pero lo vemos también en nuestra ciudad y decimos, vaya, ¿qué rollo los turistas? ¿No? Y dice, claro, pues es que tú llevas siendo Turista. uno muchísimo Pero tiempo. es muy increíble que en ese sentido, yo por ejemplo que me mudé al barrio de Arganzuela, ¿no? Que pues en Madrid también, un barrio que se está gentrificando muy rápido, por el papel de turistas, yo llegué porque lo sentía de barrio de verdad. O sea, Claro. sentía que había gente local, pero ahora... no os exagero si os digo que solo en las 5 o 6 manzanas que hay alrededor de mi casa hay 15 pisos turísticos en los bajos. O sea, entonces ya negocio local no puede haber ferreterías, no puede haber panaderías, porque todo lo copan los pisos turísticos o el brunch de turno Y también. ni siquiera es solo nostalgia de nuestros barrios, es también una ruptura del tejido social de Claro, ellos, ¿no? Hay exactamente. un momento en el que, claro, ¿cómo te enfrentas a este tipo de gentrificación de nuestras propias zonas? Hay algunos sitios, por ejemplo, Baleares, Canarias, que se están dando cuenta que el problema es mayúsculo, porque la gente que trabaja en el propio sector, en el sector del turismo, la gente que limpia casas para los que vienen, no tiene casas en las Y que funcionarios. quedarse. O sea, pregúntale a Baleares cuánto les cuesta encontrar policías, profesores. No pueden pagar los alquileres que hay allí. Exactamente, no es simplemente la gente que se dedica al turismo, es que hay una emergencia habitacional y es de una importancia muy bestia. Y también Claro. tenemos que pensar que este desplazamiento no solo es físico y económico como lo que dices tú, sino que también es emocional, ¿no? Porque nosotros Exacto. como seres humanos nos apegamos al territorio. En el fondo, si te ves desplazado de tu territorio, eso tiene unos efectos. Al final, sentirse forastero Exacto. en tu propia calle, donde has crecido, pues eso tiene un impacto que va más allá. Es un poco el precio del éxito, pero es que es feo decirlo así, ¿eh? A mí me gustaría poneros un ejemplo, hablando del tema de Canarias. En general creo que solo nos damos cuenta de estos problemas cuando ya son irresolubles, ¿no? Y Exacto. se han salido de madre. Pero en Canarias tenemos dos modelos muy diferentes. Está el modelo de Gran Canaria, que decidió crecer a costa de todo, a costa de su urbanismo, a costa de la explotación de recursos naturales, probablemente totalmente comprensible por una necesidad. cuestión económica. Pero Lanzarote, gracias en este caso a la figura de una persona especialmente brillante como fue César Manrique, decidió poner muchas cosas por delante del crecimiento que se veía que iba a ocurrir, ¿no? Y entonces César Manrique desarrolló un plan para la isla, gracias a que era amigo de políticos, de la universidad, no sé qué, pero se le hizo caso, que es como una utopía máxima. Te da caso en este país. No, que se le hiciese caso para decir, vamos a limitar el desarrollo, las casas van a tener esta altura, Claro. vamos a seguir la arquitectura tradicional, no se va a construir en lugares protegidos. No. Y entonces, tú vas a Lanzarote, que para mí es uno de los lugares más increíbles de todo el mundo, Sí que es lo el es. típico lugar que debería estar masificado, pero en general es una isla que tú la ves y dices, sobre todo en comparación, ¿no?, con otros lugares más masificados de Canarias, qué bien se ha hecho. Qué difícil verlo en los años 70 y 80 cuando era el momento para hacerlo, pero yo creo que se pueden sacar muchas cosas en positivo de no es tarde para regular y no es tarde para que no perdamos nuestra identidad. Hablamos de Canarias, pero si hablamos de las otras islas, ¿no? Está el turismo de la fiesta. Yo creo- Fiesta y siesta, ¿no? Que aterrizas en Mallorca o en Ibiza y esa es la ¿Has solución. visto el vídeo este que se ha hecho súper viral de hace nada una chica que lo grabó, el trayecto Londres-Ibiza? O sea, todo el avión lleno de hooligans ingleses, Wow. hombres y mujeres, bebidos hasta el... No sé cuántas palabras más sonantes se pueden decir aquí. No pero, muchas. Pues hasta el trasero, gritando, en plan, no dejaban ni que las azafatas hiciesen su trabajo. Qué fuerte. Porque lo que esperan es llegar a Ibiza, irse de fiesta y a lo Y mejor volver. incluso volver con todo el ciego
por la mañana en el avión. No me parece muy diferente de las despedidas de soltero en la cafetería del AVE, ¿eh? Eso es un poco el mismo vibe. Y yo creo que precisamente este turismo de borrachera, ¿no? Como se le ha llamado muchas veces, es yo creo que precisamente lo que más ha dañado la imagen del turismo, lo que más alimenta esa turismofobia. Y mencionabas Ibiza, pero también nos podemos ir, por ejemplo, a Mallorca, ¿no? A Magaluf, yo que sé, claro. Magaluf es una localidad que ya asociamos con ese turismo británico de borrachera, de gente que, bueno, pues con toda su actividad de borrachos por la calle, sexo por la calle, etcétera, pues degrada mucho que los vecinos estén cómodos, ¿no? Viviendo allí. Quien hace este turismo son la gente joven, ¿no? Este turismo de borrachera del que estábamos hablando. Y sí, pero no. También hay gente de entrada edad que está haciendo este turismo de borrachera en la costa española. Y los jóvenes no los vamos a demonizar. Primero porque nosotros somos jóvenes. Uno más que otro. Gracias por decirlo vosotros. Y segundo, porque hay formas increíbles de viajar siendo joven. Por ejemplo, el Interrail. Ay, sí. Yo este año y el año pasado viajé con Interrail. ¡Hombre! Que además con Ay, el qué verano guay. joven te hacen un 90% de descuento, una barbaridad. Y es una manera muy interesante, muy bonita de viajar y descubres al final, como pasas con el tren, otros sitios que no son solamente los centros de las ciudades. Y algo que también decía Enrique Alex, ¿no? El viaje se hace en el camino. Eso se ve muy bien como en Sí. el Interrail. El viaje no es necesariamente pues cuando llegas a Budapest o cuando llegas a Viena o cuando llegas a París. Es tu viaje en el tren, ahí apretadillo, intentando encontrar un sitio con tus amigos. Y eso también es bonito, ¿no? Solo por dar el dato, 400.000 personas utilizaron el Interrail el año pasado. Una barbaridad. Claro, que al final es el 60% de los jóvenes que ya descartan destinos no sostenibles para sus viajes. O sea, yo creo que esa conciencia también está calando cada vez más, por lo menos entre la población joven. Así que menos bromitas con nosotros. Dilo. Ojalá, pero he de decirte que todas las estadísticas que salen sobre turismo sostenible y tal, le preguntas a la gente, ¿irías a un hotel sostenible antes que a un macrohotel? Sí, sí, claro. Pero luego no lo hacen en cuanto cuesta 5 euros más. Pero bueno, eso igual entiendo que también puede tener algo que ver con tu capacidad adquisitiva. No sé cómo lo ves tú. Para mí, en realidad, es un tema de oferta y de regulación. En el sentido de que todos tenemos una responsabilidad individual muy potente, pero los lugares más masificados suelen ser precisamente masificados porque son muy baratos. Ya. El caso de Magaluf, por ejemplo, hay un proyecto desde hace varios años de transformarlo y es verdad que se está transformando, pero este turismo de borrachera ahora se está trasladando a Palma. Entonces, Qué fuerte. hay cosas que yo creo que solo se solucionan con educación en el origen, ¿no? Y luego también con una propia pedagogía en los destinos. Es decir, si tú no ofreces ese turismo de borrachera, el turismo va a cambiar. La cosa es que aquí las autoridades intentan tomar medidas para todo esto. Muchas veces llegan tarde, pero ¿cómo compites con un modelo que se ha vendido durante muchos años como libertad total para hacer lo que queramos? Con el urbanismo, con las horas a las que se pueden cerrar los bares, el sonido en la A calle. mí el que más me asusta de todos son los cruceros. No entiendo por qué nos gusta viajar en un edificio que flota sobre el agua. Pero que es Y que aburridísimo. contamina como nada. Bueno, más. Sí. aparte eso. Y sí, o sea, es a lo que se le llama cero valor añadido, ¿no? Hace unos años un ministro de Turismo de España se le ocurrió decir que el turismo es una industria de poco valor añadido y se le echaron encima. Y es verdad. Los cruceros que llegan a Barcelona, ¿qué hacen? Porque son personas que están ni 24 horas en Barcelona. Es El que hotel- yo iba a ir a eso, que es la política del todo incluido, ¿no? Yo creo que el crucero es muy cómodo para el turista porque lo tienes todo. Tienes el viaje, tienes la habitación, tienes el restaurante, tienes tal, y tienes además visitar las ciudades, tampoco mucho tiempo para No. complicarte Sin que mucho. te Entonces, canses, es que sí. es el modelo más atractivo. ¿Para qué te vas a gastar en una carbonara si luego la tienes en el buffet libre del crucero, ¿no? Exacto. Pero, o sea, también te digo, yo hice un crucero para ir a Bahamas, porque era como la forma más económica, y la empresa del crucero había creado una isla artificial para Hay tener muchas una de parada estas. intermedia. Eso hay mucho. Eso me Hay parece muchas una veces cosa- porque además le sale más barato construirse su propia isla o comprarse una isla para parar que alquilar el amarre el en amarre. el puerto. Qué fuerte. Me parece brutal. Para mí esta es la oportunidad de la España vaciada, de los lugares. Es que no nos damos cuenta. Yo hace poco he estado grabando un programa para esta casa sobre turismo por España y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y esto lo podría decir probablemente cualquier persona de su propio país, ¿no? Pero ya que somos de aquí, hay muchísimos lugares como Teruel, como Cuenca, como zonas del interior de Galicia, donde hay cosas que vamos al otro lado del mundo a buscar y las tenemos aquí y, Totalmente. y las damos por hechas. También ¿no? me imagino a mucha gente de esos pueblos diciendo No. Totalmente, pero también es verdad que, por ejemplo, en el caso de Teruel hay pueblos que ya se habían abandonado y que gracias a
las redes sociales, por ejemplo, se han hecho proyectos de vamos a rescatar olivos milenarios, y ese proyecto ha traído a personas que han vuelto a habitar el pueblo, que muchas veces, de hecho, son de países de Latinoamérica a las que les debemos la reconstrucción del tejido asociativo, del tejido social del interior de España, y bien hecho. Por eso decía antes lo del mal turismo. El buen turismo, bien hecho, es capaz de darle una segunda vida a lugares que estaban condenados a desaparecer, Claro. y que ahora son de repente una cosa que es que ni sabíamos que existía, y tenemos un patrimonio y una historia en España Brutal. suficiente como para que se empiecen a poner de moda con límites y bien hecho. Yo qué sé, la típica abadía abandonada en medio de la nada, que ves una foto y dices, ¿dónde es eso? En Soria. Me parece brutal. Pero bueno, llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Porque estamos hablando ahí de desembarcar turistas con los cruceros. ¿A quién pertenece la ciudad? Realmente me parece que es la pregunta del millón. La matizaría un poco y diría a quién pertenece el lugar, porque hay lugares a los que vamos que no son solo ciudades y que realmente pertenecen a los animales que habitan ese ecosistema. En la gran mayoría de lugares donde hay ciudades, nosotros estamos de prestado, de paso, y desde hace mucho menos que un ecosistema que a veces nos molesta, ¿no? Es que hay una araña, pues es que las arañas viven aquí. Es que hay que matar a los elefantes porque pasa encima de mi cultivo. Es que es la tierra de los elefantes, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me parece que en este sentido más global pertenece un poco a todos, siempre y cuando la actividad o la presencia de uno no impida la del otro. La diferencia o el choque entre el derecho a la ciudad y el derecho a viajar, ¿no? De los turistas en este caso. ¿Podemos tener ambos derechos? ¿Pueden convivir los dos? Bueno, para empezar, a mí me gustaría poner sobre la mesa que para mí viajar no es un derecho. Nadie tiene derecho a viajar. Ahora, nadie tiene menos derecho que otra persona a hacerlo, ¿no? Claro. Es igual que con el tema de los zoológicos, no tenemos derecho a ver a un animal, a una jirafa en el centro de Madrid, no tiene sentido. Entonces puede ser que sea una cosa de repente clasista, bueno, si quieres ver animales en su hábitat, pues te vas a tener que ir a Botsuana, a Sudáfrica, Claro. donde viven, porque no es tu derecho todo lo que conlleva. Claro. Que ahí hemos visto ya soluciones en algunas ciudades. Claro, mira, por ejemplo, te leo algunas, ¿no? En Barcelona han impuesto restricciones a la construcción de nuevos hoteles y se han incrementado las multas para alojamientos ilegales, ¿no? Y una decisión que tomaron que era ocultar una línea de autobús de los mapas para que los turistas no usaran y la pudieran seguir usando los locales. Claro, mira, nos vamos a las islas, a las Baleares, que antes hemos hablado de ellas. En Ibiza y Mallorca las multas por beber en la calle suben hasta los 1.500 euros. Ojito, ¿eh? Uf. Tú antes mencionabas Venecia, que yo creo que es como el mejor ejemplo de ese turismo masivo, de la ciudad ya casi como escaparate. Pues como decías, ha introducido esa tasa de entrada para los turistas de un día y así reducen ese número de turistas que puede acoger. Y Yo creo que absorber no la ciudad. reduce nada, pero al menos se puede dedicar ese dinero a tratar de reinvertirlo en las personas que viven ahí. Yo soy totalmente a favor de las tasas turísticas en todos los lugares tensionados y creo que Madrid debería tenerla. Pero a la vez solo sirve si eso tiene como una traslación a las personas Una reinversión en la propia ciudad. Sí, que no se puede quedar flotando en el aire, tiene que estar pensada de para qué se tiene esa tasa turística, ¿no? Exactamente. Luego, por ejemplo, tú mencionabas lo de la línea de autobús de Barcelona, por ejemplo, Ámsterdam y Nueva York también tienen este tipo de medidas y están usando la tecnología y los datos pues para redirigir flujos, ¿no? Eso Ellos está analizan interesante. que se concentran muchos turistas en ciertas partes de la ciudad y entonces dicen, vale, ¿cómo puedo hacer un plan de urbanismo, un plan de transporte y de movilidad para redirigir eso y que pues el tren que coge el Currela todos los días pues esté lo más accesible y vaya lo más rápido posible sin tanto turista? En Galicia, por ejemplo, por ya volver más al caso de España, ya ni siquiera cuestión de tasa turística, pero también se limitan los aforos, pues por ejemplo en la playa de las Catedrales o en las Islas Cíes, que son paraísos naturales, que están llenos de gente. Yo no sé hasta qué punto también lo controlan, pero ya se nota que bueno, estamos estableciendo unos controles para frenar un poquito. En Baleares también se hace, pero es un caos al final porque son muchas las personas que se permiten, como es normal, por otro lado, porque es que al principio decíamos, todos queremos viajar, pero a todos nos molesta que otras personas Claro, viajen. la Justo. contradicción Es un eterna. equilibrio muy difícil. Que esto lo vamos a tocar ahora, pero luego también a mí me gusta mucho de las limitaciones de licencias para tiendas de souvenirs. Que, tío, estamos hartos de que los centros históricos estén llenos de tiendas de esas, a mí me parece una medida bastante guay. Pero luego, por volver a la pandemia, ¿vale? Que yo sé que nunca siempre sale a mención, pero bueno, en España cayó más de un 75% el turismo y lo que se presentó como solución era el turismo de lujo, que es como...
ok, porque bueno, si te lo puedes permitir, pues viajas más, con menos turistas, más tranquilo. Pero es que, claro, el turismo de lujo es lo de siempre. Es elitista, es excluyente. Sí. Y luego hay otros ejemplos, pues cierre de espacios públicos, un desfile de Louis Vuitton en el Parque Güell, y al final eso termina afectando a todos los turistas o incluso a los locales que tienen que Ya está quieren pasando, visitarlo. de hecho, en muchas ciudades. O sea, no sé si habéis ido últimamente a Menorca, pero parece Saint-Tropez. Ya. Y lo que pasa es que en el momento en el que convertimos el viajar y el turismo en un privilegio, lo único que va a pasar es que se lo van a poder permitir únicamente unas élites, ¿no? Si quitamos la parte económica de la ecuación, queda el turismo para la élite. Yo, por ejemplo, soy hija de la generación Ryanair. Para mí, viajar, coger un avión no es un lujo, que ha habido momentos en los que sí lo ha sido. ¿Cómo haces frente a esto, no? Porque efectivamente viajar en avión, por ejemplo, es de las cosas que más consumen contaminan. y que más contaminan y que mayor peso tienen negativo a la hora de hablar del turismo. Literal. Y yo creo que además aquí volvemos a abrir el melón del derecho a viajar, ¿no? De Ya. quién tiene derecho a viajar, quién se puede permitir viajar. Y vemos esa cuestión de clase y de ingresos, ¿no? Y yo creo que este concepto hay que ponerlo un poco en cuarentena, ¿no? Porque es lo que creo que has comentado tú a lo largo de todas tus intervenciones, que es esta idea de la responsabilidad al viajar, de ser más conscientes de a dónde estamos yendo, cómo estamos yendo, qué extraemos de ese lugar y qué aportamos a ese lugar, no tanto de esta idea de que los lugares nos entretengan y ya está, y que sea todo muy rápido. Pero claro, depende mucho de los medios que tengamos cada uno, ¿no? Y del tiempo que tengamos, del tiempo que tengamos de vacaciones. Ahí entramos en cuestiones un poco más amplias. Pero todas estas medidas al final a mí me encantan, ¿eh? Y me las imagino y digo, es que tiene que ser la dirección que tomamos, pero siempre va a limitar mucho más el turismo, por tanto va a encarecer para todos. Tú hablabas antes de las fechas en las que podemos o no podemos viajar, ¿no? Esa versatilidad, ese margen de maniobra, no todo el mundo lo tiene en sus lugares de trabajo. Entonces, ostras, entramos en esas contradicciones de siempre. Yo sé que esto la gente no lo quiere escuchar. La gente no quiere escuchar, oye, deja de viajar, ¿no? Tienes que viajar menos, viaja con más responsabilidad. La gente no lo quiere escuchar, pero la gente quiere tener la libertad de te metes, buscas este avión, buscas esta localidad o este apartamento turístico y ahí voy, en esas fechas que justo me he querido coger. Pero también tenemos que ser conscientes que es que las ciudades las estamos perdiendo, ¿no? Entonces, yo tengo la pregunta a ti de cómo lo ves, ¿no? Este derecho a viajar. ¿Cómo lo podemos conseguir con estas contradicciones que tenemos encima? Bueno, es que, como dices, durante mucho tiempo se ha comentado aquí el tema de los vuelos baratos. Cuando tú viajas en tren en España, las compañías están obligadas a tener en cuenta ambientalmente lo que significa. Las aerolíneas no. Y yo creo que esto es un melón que en algún momento habrá que abrir. Pero también nos hemos acostumbrado a que todo es a la carta, todo es el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, en el lugar que tú quieras y da igual todo lo demás. Y en realidad, igual que con muchas otras cosas, pues esto no es así y lo estamos viendo porque estamos perdiendo la identidad en muchos sitios, estamos expulsando a los vecinos de sus barrios, que no es tanto un problema que lo es de que ya no se pueda vivir ahí como de todo lo que estamos perdiendo como sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, creo que por supuesto, hay que promover alternativas más responsables. De alguna manera tenemos que enseñar que España es mucho más que el sol y playa, la paella, toros, ole, ole, porque somos mucho más, y esto lo digo por ser de aquí, pero lo tienen que hacer muchos países. Y además creo que nos tenemos que acostumbrar todos a que viajar no puede ser una cosa tan de yo primero y lo demás después, ¿no? Sí. Como decíamos, a lo mejor tú pues vas a ir a tal sitio en tal fecha y tienes que ver si quedan huecos. Entonces, ¿cómo podemos ser más responsables? Yo creo que solo hay una parte de responsabilidad individual, pero los hoteles tienen que ser más sostenibles. Todos estamos, sin saberlo, contribuyendo a una cosa que se nos ha enseñado como te lo mereces, enhorabuena, toma este premio cuando no es un premio, porque Claro. estamos viajando de una manera que no es nuestra culpa, pero estamos destruyendo cosas y estamos además no entendiendo las consecuencias de ello. Pero gracias a que los tiempos han cambiado, vivimos muchísimo más informados, hay muchísimas asociaciones, muchas personas a nivel individual que estamos intentando trasladar que el turismo es un mundo muchísimo más amplio. Que ahí es donde podría entrar el rediseño estructural que se están planteando en muchos lugares, Exacto, ¿no? hay mucha gente que habla del turismo lento, por ejemplo, pero creo que también partimos otra vez de que se necesita un privilegio, necesitas tener tiempo, vivimos escopetados, ¿cómo voy a viajar lento? Yo ¿no? ahí te digo que creo que no. Si tú tienes 10 días para ir a Japón,
vamos a todos a entender que no hace falta en esos 10 días ver Tokio, Osaka, Nara, Disneyland, no sé qué, no sé cuántos, porque es que no lo vas a disfrutar. Eso es Entonces, verdad. elige 2 sitios, disfrútalos de verdad, permítete caminar, permítete ir a un restaurante en la planta 17 de al que has visto en un blog, que no sé qué, porque es que si no, ese tipo de interacciones locales, Se pierden. estar esperando a coger el tren, se pierden totalmente. Sí, Yo sí, no sí. quiero insistir en mi solución, pero creo que lo de poner cupos a los turistas que caben en una ciudad soluciona muchos de estos problemas, porque ya no significa que los lugares vayan a estar todos colapsados porque hay un montón de gente, sino que limitas la cantidad de gente, limitas el peso de esa industria en el país y también favoreces que las personas de ahí puedan seguir viviendo con su vida. Ya, pero yo no quiero con que me pongan normalidad. cupos a mí. Ah, bueno, claro. Claro. No, pero quiero decir, es que claro, esto es en lo que entramos, Pero ¿no? es que viajar no es un derecho, por eso lo he dicho lo primero. Claro. Yo Claro, creo que está ahí. Yo creo que también aquí es como esa idea de construir una nueva forma de movilidad, ¿no? De encontrar un equilibrio, de hacer pues ese viajar una forma, pues entenderlo de una forma más consciente, más redistributiva, yo creo que más respetuosa. Hemos usado mucho la palabra responsabilidad. Yo me estoy imaginando, o sea, clarísimamente a un camarero en la Costa Amalfitana cuando fui yo, viendo a toda esa gente turista absolutamente desgraciada y sudando, pero ese camarero que estaba de mala leche, ¿no? Y la respuesta que nos puede salir como viajero / turista es, oye, tío, ¿qué haces tratándome así, no? Pero creo que también podemos hablar de responsabilidad al mismo tiempo que hablamos de empatía y que en las pequeñas cosas que podemos hacer, que no se te caiga un papel al suelo, que no estés en una playa que te dejes todas tus mierdas o que simplemente que a un camarero al que ves cabreado que le trates con toda la amabilidad que te salga del alma, porque, Sí. tío, es que estás en su ciudad cuando él luego puede que esté en la tuya y quiere, quiere ver un poco el mismo comportamiento. Entonces yo creo que intentar igualar y sacar la mayor bondad que podamos de nosotros mismos y empatizar con la invasión que estamos produciendo muchas Y veces... vamos a salir mejores, todos íbamos Sí. a salir así de la pandemia y luego la realidad ha demostrado que los seres humanos solo somos buenos cuando de repente hay una catástrofe. Me parece a mí. Lo que está claro es que necesitamos buscar un equilibrio. Porque el problema no es viajar, el problema es hacerlo sin pensar en el precio que se paga por ello. Literal. Albanta San Román, Alba Leiva, Enrique, Alex, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra amistad. Y al resto nos vemos en el próximo programa de Literal. Hasta luego. Literal, un programa original de RTV Play en colaboración con The Voice Village y You First. Presentado por Emilio Domenech, Nanísimo. Colaboradoras Alba Leiva y Albanta San Román. Invitado especial Enrique Alex. Dirección Sara Cuesta. Coordinación de guión Uriol Rodríguez. Guión Emilio Domenech, Alba Leiva, Albanta San Román, Uriol Rodríguez y Sara Cuesta. Dirección ejecutiva Ricardo Villa. Dirección RTV Play Alberto Fernández. Producción ejecutiva RTV Play, Patricia Alonso, Eugenio Saavedra e Irene Maía. Dirección de producción, Carmen Tabernero. Producción técnica en rodaje, Juan Ramón Pedrero, Alfredo Corredor y Ana Elvira. Producción RTV Play, Renata de las Heras y Fuen Ruiz. Realizador, Diego Arambillet. Directora artística, Ana Mayo. Director de fotografía, Joaquín Amezcua. Operadores de cámara, Luis Recalde, Álvaro Fernández y Tania Netzbetailova. Edición, Josh Guillot. Postproducción de sonido, Pablo de Diego. Estrategia transmedia, Isabel Sánchez y Elías Santiago Tusán. Maquillaje, Mario Araque y Cristóbal Araque. Agradecimientos, Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, Casa de Fieras del Retiro. Literal, una producción de RTVE en colaboración con The Voice Village y You First.